Todos soñamos. Pueden ser sueños, diurnos, afortunados y muchos más. Pero no hay nadie en el mundo que no haya tenido pesadillas. Y nuestro héroe simplemente se alimentaba de ellas. Y el principal problema era su calidad. La mayoría de las personas con pesadillas de alta calidad eran aquellas que estaban a punto de morir o ya estaban experimentando la muerte. Y encontrar a esa persona fue casi la salvación para nuestro héroe. Y si lo conseguía, no podría dejarla ir. La razón era sencilla. Al fin y al cabo, era como probar un plato maravilloso que el mejor chef preparó personalmente para una persona. Por otro lado, sería mejor compararlo con tomar una pastilla para la longevidad. Entonces el hombre escuchó una llamada de auxilio. Vio a una persona tumbada en el sofá. Se llamaba Sokang. Tuvo una pesadilla y ella pedía ayuda. La niña seguía suplicando clemencia mientras dormía. Nuestro héroe decidió ayudarla. Le tocó el dedo, intentarlo un poco. Algo inimaginable ocurrió. Sus pesadillas rozaban la perfección. Durante más de 7000 años, estas oscuras emociones se habían ido acumulando. Y cada día, alimentando las pesadillas con su crueldad y haciéndolas cada vez mejores. Por eso se volvieron locos. Al fin y al cabo, no había afición que pudiera separar su trabajo. Y ahora el chico saludaba a Seo Kang. Pero ella seguía tranquila. Había rogado tanto por su salvación, pero allí reinaba demasiado silencio. Llamó a la niña por su nombre. Ella solo gritó en sueños. Miedo. Una súplica para salvarla. Ahuyentando a alguien. Una suave caricia en su mejilla. Ese pequeño sueño no conocía su lugar. Le pidió que esperara un poco. Le prometió volver pronto. Ella llamaba a alguien para que la salvara. Y junto a ella vio algo informe con ojos rojos. Y entonces apareció, tendiéndole la mano y ofreciéndole ayuda. Había lágrimas en sus ojos insondables. El extraño la llamaba para que lo acompañara. Prometió salvarla. Con la luna llena de fondo, el viento jugueteaba con su cabello. Algo no rendía a la víctima, enredándose en su cuerpo con tentáculos. Creía que la niña ya era su alimento. Pero el joven no estaba de acuerdo. La bella decidió que, quienquiera que fuese el chico, hiciera lo que hiciera no le importaba. Se abalanzó sobre su cuello, lo abrazó y apretó todo su cuerpo contra él. Solo importaba una cosa, que la sacara de aquella pesadilla. Aunque era un sueño, la chica lo comprendió con certeza. Tras la aparición del chico, la pesadilla empezó a desmoronarse. No quería soltarla. La miró a los ojos. Expresó el deseo de devorar sus sueños. Seo Kang comenzó como modelo de belleza antes de debutar como actriz con un nuevo director. Esa película fue clasificada solo para adultos por ser de género negro. La chica interpretó el papel de una de las víctimas de un asesino en serie, tras lo cual se le garantizó un futuro brillante. La ola de publicidad le proporcionó un montón de contactos y fama, y el nombre Sokang se volvió familiar y representaba a todas las actrices del país. Pero a pesar de esto, en cuanto se acostaba, empezaba a tener pesadillas horribles que la consumían, como si la mataran cada noche. Y esto sucedió después de su éxito. Hubo una conversación sobre sueños extraños, una queja, una sospecha de que algo andaba mal, fatiga por el tormento constante, lágrimas, por alguna razón desconocida. El personal y la seguridad pronto abandonaron a la actriz. En plena ola de éxito laboral, olvidó por completo que todos sus seres queridos se habían vuelto infelices. Seo Kang estaba tan mal que su muerte no habría sorprendido a nadie. Y eso fue hasta que conoció a ese chico extraño y atractivo en su sueño. De esos sueños solo quedaba el miedo. El resto estaba cubierto por un velo. Pero por alguna razón la niña recordaba con claridad al extraño. Después de todo, fue él quien la salvó de las pesadillas. Así que quienquiera que fuese, la chica no iba a dejarlo ir. Solo quería saber qué quería. Así que Kang recordó sus palabras. Quiero comerme tus sueños. Y ahora, sentada junto a la ventana, se preguntaba qué significaba eso. Aún le quedaba la duda de cómo podría regalarlos. Y había dudas de si sería posible con eso. De acuerdo con el chico. Que se lo lleve todo, incluso los buenos sueños. La chica solo quería vivir una vida normal y dormir un poco. El chico de pelo rizado sentado delante pensaba. Después de todo, el director Juan había armado un escándalo. Y por eso iban a verlo ahora. Pero Kang necesitaba descansar. Miró a la chica abatida por el retrovisor. Y no podía creer que fuera tan difícil encontrar al jefe de seguridad. Su coche entró en el aparcamiento. El tipo llamó a Kang. Al principio en voz baja, pero no hubo respuesta.
luego más fuerte. Entonces finalmente respondió, pidió perdón y empezó a prepararse. Se dio instrucciones de que se las arreglaría con todo. El chico se sorprendió un poco. Unos minutos después, So-Kang entró con una sonrisa amplia y relajada. Saludó a todos y les preguntó cómo se sentían. Los invitados reconocieron inmediatamente a Kang y la felicitaron, suponiendo que esto fue precedido por un buen descanso. El director Hwang era completamente moreno. Dijo que quería que la actriz descansara un poco más, pero ya había elegido al jefe de seguridad. Y tenía un nombre extranjero, como la niña. Apellido, Kang, nombre San, que significaba montaña y río. Y de esto, según le pareció al director, surgió una fantástica combinación ideal. La muchacha de la ventana lo vio. La sorpresa no tuvo límites. Apartó la mirada un buen rato. Parecía que ni siquiera pestañeó. El joven hizo contacto visual. Extendió la mano y se presentó como Han-san. La actriz lo reconoció de su sueño. Y se quedó paralizada. Parecía que el tiempo se había detenido. La niña salió de su estupor al oír una voz que le preguntaba por qué So-Kang no la había saludado. Extendió la mano para estrecharla, esperando su cooperación. Nuestra heroína recordó su frase, «Quiero comerme tus sueños». Era el mismo tipo. Fue él quien abrazó a la actriz por la cintura, la miró a los ojos y la salvó de las pesadillas que la atormentaban toda la noche, sin dejarla descansar. Hubo un apretón de manos de bienvenida. Tras la presentación, el director invitó a todos a la sala de conferencias. So-Kang le acercó la mano. Se preguntó por qué el chico le había frotado la mano y si era intencional. Tanto su existencia como sus sentimientos eran extraños. Mientras tanto, el director ya se alejaba por el pasillo con un nuevo guardia. La actriz se sentía mal. Había una esperanza desconocida escondida en lo más profundo de su alma. Nuestra heroína escuchó que era hora de partir y recibió palabras de elogio y despedida. Resultó que So-Kang ni siquiera se dio cuenta de cómo transcurrió la reunión. Ciudad al atardecer, iluminada por escaparates y letreros. Luz en las ventanas de edificios residenciales. Coches solitarios y retrasados en la carretera. La actriz se hizo la pregunta al subir al coche. No recordaba cómo había ido la reunión. El hombre al volante cotilleaba sobre la identidad del nuevo guardia de seguridad. Sobre su rostro, su altura, la anchura de sus hombros, su pelo. El coche estaba aparcado. Kang se preguntaba cuándo empezaría a trabajar el nuevo. El chico concluyó que se había perdido todo en la reunión. El propio Yeon creía que, dado que lo habían contratado, pronto tendría que empezar a desempeñar sus funciones. El director Hwang solía trabajar con gente así. El amigo pensó que Kang trabajaría duro sin descansar lo suficiente. La chica estuvo de acuerdo. El chico le pidió que no se desmayara esta vez. Ella asintió sonriendo. El mismo él le recordó que comiera y descansara con el mismo entusiasmo con el que ella le había respondido. Y despidiéndose con la mano, se marchó. Nuestra heroína conocía a Sam Yeon-Oppa desde hacía más de una década. Y cuando la chica trabajó como loca tras hacerse famosa, el chico era el único que estaba realmente preocupado por su salud. Así que Kang le gritó que tuviera cuidado camino a casa. Ya era de noche. La luna llena iluminaba la ciudad con su pálido rostro, asomándose a la ventana de nuestra heroína. En el suelo de la casa de la actriz yacía su retrato. Mientras tanto, So-Kang se estaba duchando con agua caliente. Tenía sueño. Pensó que era como una privación crónica de sueño. La niña entró en la cocina. Se dijo a sí misma que simplemente estaba cansada como ser humano, y pensó si habría alguna manera de vivir sin dormir. La actriz decidió tomar un café para intentar relajarse, y quizás incluso conciliar el sueño. Pero entonces alguien le preguntó si necesitaba ayuda. Al darse la vuelta al oír la voz, vio al mismo joven. Han-san le extendía la mano como si la llamara con un gesto, y nuestra heroína decidió intentarlo. La luna llena brillaba, así que Kang se quedó de pie junto al gran ventanal. Miró la ciudad. Se preguntó si ese chico aparecería en su sueño hoy. Y si era así, tenía una pregunta. ¿Podría Han-san sacarla de esta pesadilla infernal? Incluso estaba dispuesta a no soñar en absoluto. La chica preguntó, porque definitivamente sabía cómo hacerlo. Ella solo quería una cosa. Le pidió al chico que viniera a verla en sueños hoy, para no tener más pesadillas. Nuestra heroína tuvo una pesadilla. Una casa enorme. Un grito de «¡No te acerques!». Alguien con un cinturón en las manos. El villano sonrió y le dijo a So-Kang que los niños malos debían ser castigados. La niña le gritó que se fuera. La actriz se despertó llorando.
Contuvo el aliento. Volvió a soñar con él. Y no había nada nuevo. Sentía el corazón carbonizado. Seo Kang preguntó al vacío por qué Han Xin no había venido hoy. ¿Por qué no la había salvado? Fue un sueño en el que la maestra del orfanato se convirtió en un monstruo y golpeó a la niña con un cinturón. Seo Kang sintió los golpes que le infligían en el sueño. Su cuerpo ardía. Preguntó por qué el hombre no había venido a salvarla, pues estaba dolorida y asustada. Esta vez, nuestra heroína estaba peor que de costumbre. Ese dolor aún se sentía. La actriz creyó que fue porque probó esa dulce salvación. El hombre la llamó y le prometió salvarla. La niña se sentó en la cama y pensó. Temía que Han Xin ya no apareciera en sus sueños, y no sabía qué hacer ahora. Pero de repente recordó su promesa. Se levantó de la cama, se puso unas pantuflas suaves y decidió caminar un poco por el apartamento. Al llegar a la cocina, Seo Kang abrió el refrigerador. Tomó un vaso grande de agua fría y se lo bebió de un trago. Ya no podía más. Después de todo, siguió al pie de la letra el consejo del director Huang. Se preguntaba si le quedaban otras opciones. Chamanes, talismanes, remedios caseros, supersticiones, medicinas. La niña ya había estado al borde de la muerte 3 veces. No sabía qué más hacer. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Quería dormir. Le preguntó a Han San por qué no venía. Al fin y al cabo, en cuanto le tomó la mano como entonces, de repente algo empezó a suceder cerca. Una sombra cubrió su mano, y un susurro silencioso preguntó, ¿y bien? Los ojos de la actriz se abrieron de par en par. El chico acercó su rostro a la mano de ella, y luego desapareció en el aire. Así que Kang miró a su alrededor sorprendido. Pasó la terrible noche y comenzó un nuevo día. Aunque no fuera hoy, algún día nuestra heroína quería empezar una nueva vida sin pesadillas. Pero surgió la duda de si sería posible. La actriz se dio una ducha refrescante. Encendió las noticias y se sentó a comer algo. Las noticias anunciaban buen tiempo y mar en calma. El locutor en la pantalla del dispositivo estaba junto al mapa, informando constantemente sobre el tiempo para los próximos días. Entonces, Seo Kang decidió dar un paseo. Nuestra heroína viste ropa oscura. Lleva una gorra en la cabeza y una máscara en el rostro. La actriz pensó que después de regresar no podría descansar por algún tiempo, así que decidí dar una vuelta por la librería y mirar las nuevas ediciones. Empecé a bajar al segundo sótano. Había un estacionamiento, y allí estaba su bicicleta. Kang pensó que hacía tiempo que no la montaba, y puso las llaves en el encendido. Pronto, la deidad corría por las calles de la ciudad en su caballo de hierro. Llevaba un casco blanco en la cabeza, y debajo, el viento agitaba su larga cabellera. El motor rugía ensordecedor. La actriz llegó pronto a la tienda. Hoy había bastante gente. Se quedó sin aliento al ver una edición. Este mes, se publicó una revista con su foto de la sesión anterior. De repente alguien gritó, ¡Es Tan Kang! Nuestra heroína se puso inmediatamente alerta y miró hacia arriba. 2 chicas paradas una al lado de la otra con revistas en sus manos, admiraban la belleza de la actriz, y nuestra heroína se dio la vuelta y se fue en silencio. De pie junto a una estantería se sorprendió, riendo, de que aún se supiera su identidad. Parecía que su estado de ánimo incluso había mejorado. Pero entonces un libro le llamó la atención. De todas las publicaciones, era el único que destacaba por alguna razón. Seo Kang lo abrió por la primera página. Se preguntó si sería una novela. El título ¿Quiénes son las pesadillas? Estaba escrito en la hoja. Se desconocía el autor. En la página siguiente había una ilustración. Se decía que las pesadillas se alimentaban de los miedos y las ansiedades de las personas, presentándose en sueños terribles. La actriz pensó que esta edición estaba escrita como una novela, pero por alguna razón le pareció plausible. Pero entonces alguien desde atrás preguntó si era Seo Kang. La otra persona lo confirmó. La actriz se puso nerviosa. Esta vez sí que necesitaba irse rápido. La chica se apresuró a guardar el libro en el estante. Nuestra heroína giró bruscamente y salió de la librería. 1 minuto después estaba junto a la bicicleta aparcada. Se convenció de que Han San era una pesadilla. Después de un rato, la chica regresó a la tienda para leer más. Pero o bien ese libro se vendió, o bien al principio no fue posible comprarlo. Seo Kang se sentó frente a su portátil. Le sorprendió el título del libro. Había llamado a la tienda antes. El gerente dijo que no había tal libro allí, y ahora tampoco se encontró nada a través del buscador. La actriz no entendía qué era. Sin haber resuelto el problema, tomó su teléfono.
Había mensajes de un amigo. Estaba preocupado. Se mostró preocupado y le recordó a la actriz que comiera y se acostara. Hubo un momento en la vida de la actriz en que no podía comer ni dormir. Solo trabajaba, y como resultado se desmayó en casa. Opa la encontró tirada en el suelo. Temió por su vida, la llamó a gritos y le pidió que despertara. Entonces So Kang sobrevivió gracias a un amigo. La descubrió a tiempo. Y después de eso, entre las responsabilidades del hombre estaba la de ocuparse de parte de la vida personal de la actriz. Nuestra heroína comprendió perfectamente que no era fácil para Sam Yenu. Por supuesto, aceptó porque era él. Pero si hubiera sido cualquier otro gerente, So Kang probablemente se habría negado. Saliendo de sus pensamientos, la chica solo se dio cuenta de lo tarde que era. Había 8 latas vacías sobre la mesa. La actriz estaba horrorizada por la cantidad de bebida energética que había bebido esa noche. De repente recordó a Sam Yena. Él le había dado instrucciones para cuidar su salud. Le había preguntado si había comido. Y le había aconsejado beber cafeína con moderación. Este chico alegre era el único huésped en su apartamento. Y en algún momento incluso tenía una tarjeta de repuesto para entrar al edificio. Cuando todas las latas estuvieron recogidas en cajas, la niña respiró aliviada. Y pensó que ya no tenía motivos para preocuparse. Entonces alguien llamó a la puerta del apartamento. La actriz pensó que era Sam Jong y se apresuró a abrir, contenta de haber limpiado a tiempo para su llegada. Seo Kang sabía que era el único con acceso a la casa, y por lo tanto, el único que podía tocar el timbre. Agarró el picaporte con decisión. La actriz abrió la puerta diciendo, «Opa, llegas temprano hoy». Pero la frase se interrumpió al ver a un invitado inesperado en el umbral. Era su nuevo guardaespaldas, Han San. La morena sostenía una bolsa de papel de la tienda. Surgió la pregunta de cómo había llegado allí. Kang le preguntó con cierta reserva cuál era el motivo de su presencia. El hombre le entregó una bolsa. Dijo que, después de mudarse, era costumbre repartir bolas de arroz para los vecinos. Pero resultó que solo había panaderías cerca. Así que Kang preguntó por la mudanza. El tipo levantó el dedo significativamente. Sonrió levemente, y tras una pausa, al observar la sorpresa de su interlocutor, dijo que se había instalado en el piso de arriba. La actriz preguntó, ¿por qué? Intentaba comprender qué significaba todo aquello. Para ella también. Han Sang preguntó si le sorprendía que un guardia de seguridad pudiera vivir en la misma casa que una gran estrella. Su respuesta fue no, pero en realidad la chica no lo entendía. Y se preguntó qué empresa le proporcionaría un apartamento en un edificio caro a un guardia de seguridad. El chico recordó el desastre ocurrido hace varios meses, y lo que escuchó fue que So Kang estaba tan asustada que ni siquiera salió de la casa. El guardia asumió que la niña estaba pasando por un momento bastante difícil en ese entonces. La actriz resumió lo que escuchó, que la mudanza de Han San estaba relacionada con ella, y lo que también le sorprendió fue que se tratara de una casa tan cara. El hombre aseguró que él y el director Huang estuvieron de acuerdo en que una seguridad estricta era absolutamente necesaria para obtener el mejor resultado. Seo Kang intentó comprender lo que había oído, y el chico confirmó que, si estaba cerca de ella, podría venir en cualquier momento, sin importar cuándo llamara. A nuestra heroína le parecía simplemente impensable que el tacaño director Huang eligiera un lugar en un lujoso apartamento como alojamiento para un guardia de seguridad. Incluso el propio John Opa, que ya llevaba 10 años como manager, todavía vivía en una habitación pequeña. Entonces Kang no podía entender cómo el nuevo guardia de seguridad había logrado ganarse tanto el apoyo del director. Han Sang sacó a la actriz de sus pensamientos. Le dijo que cuanto antes la aceptara, antes se iría, y le entregó la caja. Siguieron palabras de agradecimiento. El chico se dio la vuelta y se despidió por encima del hombro, diciendo que se verían en la oficina. Así que Kang volvió a preguntar sorprendido, y se preguntó mentalmente, ¿de verdad se iba tan fácilmente? Le pidió al guardia que esperara. El chico se detuvo esperando. La actriz dijo que si no le importaba podían tomar el té juntos. Seo Kang se preguntó con irritación si el chico siempre había sido tan lento. Esa vez también había sido así. Han San seguía mirando a la chica en silencio. De repente, la actriz sintió como si le estuvieran atravesando un agujero. Y luego dio un pequeño paso adelante. Dijo que le gustaría hacerse amigo de ella. Seo Kang olió de repente el viento de la mañana. En ese momento, le costó distinguir la frontera entre el sueño y la realidad. La nueva guardia de nuestra heroína se paró frente a su retrato.
Allí estaba representada medio volteada, maquillada, peinada y en su personaje. Comentó brevemente: «Es hermoso». Seo Kang dudó un poco, sugiriendo que lo había dicho demasiado repentinamente. La respuesta fue negativa. Dijo que había planeado venir de todos modos. La chica no entendía por qué. Hansan bajó la cabeza y respondió: «A reconocer». El guardia dijo que en su época, los crímenes eran extremadamente ilógicos. Por lo tanto, no había garantía de que la casa estuviera completamente segura. Le pidió a la actriz que no se preocupara. Después de todo, de ahora en adelante, se aseguraría de que Seo Kang durmiera profundamente toda la noche. Pronto, 2 tazas de bebida caliente estaban sobre la mesa. Nuestra heroína fue la primera en iniciar la conversación con el guardia. Ella le preguntó si se habían visto antes en algún lugar. Hansan tomó un sorbo de su taza. Nuestra heroína pensó que era mejor que preguntarle si la conocía. Y también tomó un sorbo de algo caliente. El chico se rió entre dientes. Tras una pausa, preguntó si Seo Kang lo había visto antes. La chica respondió vacilante que sí, y añadió que había sido en un sueño. Hansan afirmó que recordaba a la niña, pero solo la vio en la pantalla del televisor. Nuestra heroína se sorprendió de que no fuera él. No quien le hizo señas y se ofreció a salvarlo. De repente sonó su celular. La actriz maldijo. Había olvidado por completo que Sam Jeon iba a venir. Seo Kang respondió brevemente a su amiga, quien estaba preocupada porque la actriz no había leído los mensajes, y por eso la llamó. Dijo que estaba frente a su puerta y pidió que le permitieran entrar. La chica pidió esperar hasta abrirlo ella misma, y de repente se puso nerviosa. Tras apagar el teléfono, Seo Kang tocó el hombro del invitado y le pidió que se escondiera rápidamente. Lo instó a moverse con rapidez, pero el joven no entendía por qué era necesario, y preguntó quién estaba detrás de la puerta. La actriz respondió que había un gerente que la cuidaba. Hansan afirmó que lo correcto hubiera sido saludar al chico en lugar de esconderse, pero la niña pensó que no tenía sentido justificar el malentendido. Le dijo que hiciera lo que le pedía. Hansan dijo que ella fue quien creó la situación sospechosa. La actriz abrió la puerta y les dijo que entraran. Condujo al guardia a la oscuridad, y llevándose un dedo a los labios, le dijo que esperara allí en silencio. Prometió sacarlo de allí pronto. El chico se inclinó sobre Seo Kang y le preguntó en un susurro conspirativo si realmente tenían una relación secreta. La muchacha dejó entrar al invitado nocturno, puso la caja de comestibles que había traído sobre la mesa y le dijo a su amiga que ella podía encargarse del resto ella misma. El propio Yeon se encargó de lavar las verduras y frutas con agua corriente. Dudaba que la actriz lo hiciera ella misma. El chico pensó que Seo Kang solo lo comería por su preocupación si lo limpiaba él mismo. El gerente estaba cortando zanahorias. Dijo que pronto habría que afilar el cuchillo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre gritó de dolor involuntariamente, y aparecieron manchas de sangre en el suelo. El propio Yen se sujetaba la sangre de la mano. La actriz empezó a rebuscar en los cajones. Le resultó extraño, porque la última vez definitivamente había visto el botiquín que necesitaba. Una amiga le recordó que la niña solía guardar todo tipo de cosas de ese tipo en el armario. Sam Jeon fue allí de inmediato. La actriz gritó y le prohibió ir. El amigo de la actriz suspiró por su dedo herido. Las lágrimas le corrían por los ojos. Pero cuando levantó la vista, vio al tipo en el armario, y preguntó sorprendido qué hacía allí el jefe Khan. La morena respondió algo vago, insinuando, y respondió a la pregunta con otra pregunta. Su mirada era desdeñosa. Después de todo, ¿qué más se podía hacer aquí? Entonces Kang pidió que no la malinterpretaran. El gerente cerró los ojos y sonrió amablemente, y aseguró que lo había entendido todo correctamente. Nuestra heroína pensó que debería haber escuchado a Hansan y dejarlo en la habitación. Sam Jeon sabía que la actriz estaba demasiado aislada de la sociedad, y ahora no quería herir los sentimientos de su amiga. Seo Kang necesitaba mucho tiempo para arreglar su relación con él, y para el propio jugador fue un partido muy largo y tenaz, y unilateral. Nuestra heroína pensó que ahora era ella la que alejaba a todos. Invitó a su lado al chico al que solo había visto una vez antes. La niña recordó cómo el guardia le dijo que se había mudado al piso de arriba, y aún teniendo en cuenta que estaba allí para proteger a una actriz famosa, aún así, quería ocultar el hecho de que el director Juan le había dado al chico un lugar en esta casa. Pronto estaban tomando té juntos en la cocina. Hansan dijo que se había mudado allí, así que decidió saludar a su vecino. Y así fue como accedió a tomar un café.
El propio Jen preguntó si el guardia realmente se había mudado allí. Han Sang lo confirmó y agregó que fue por sugerencia del propio director Huang. El gerente no podía creer lo que oía. Era sorprendente que un hombre conocido por su avaricia sugiriera semejante cosa. Entonces Kang le dijo a su amiga que fue ella quien invitó al nuevo guardia de seguridad a venir a tomar el té desde que se convirtió en su vecino. Ella admitió que estaba un poco sorprendida por la visita repentina, pero él había venido allí a propósito. La actriz comentó que era la primera vez que lidiaba con semejante seguridad, y pensó que sería bueno saber cómo funciona. Sang Yeon no entendía por qué su amigo empezaba a poner excusas. Y pensándolo bien, no estaba en condiciones de meterse en los asuntos de los demás ni de enojarse. Así que Kang sugirió que su amiga fuera al hospital. El chico se negó. Pensó que no tenía nada grave, y él mismo se agarraba la herida sangrante de la mano. El gerente le recordó a su amigo una ocasión en la que se recuperó bien, incluso después de una lesión en la cabeza. Y comparada con ese caso, la herida en su brazo era insignificante. Así que Kang mantuvo la cabeza gacha y guardó silencio. El guardia la observó atentamente. El gerente se dio cuenta de que había hablado demasiado. Se tapó la boca inmediatamente. Se culpó mentalmente por no pensar antes de decir algo frente a una chica vulnerable e influenciable. Seo Kang le aseguró que no moriría si no comía. Quería que su amigo se cuidara bien hoy. Le pidió que, si era posible, no se acercara demasiado. El chico le recordó que era su manager. Y fue extraño oír eso. Nuestra heroína aseguró que era solo porque el chico a su lado se metía constantemente en líos. La tristeza se percibía en su voz. El propio Young declaró que jamás la abandonaría, y aceptó ser su representante hasta el final, pasara lo que pasara. En ese momento, Han San intervino en la conversación, y dado que la situación se había aclarado, quería ofrecer una sesión informativa sobre la seguridad cercana. El propio Jen aseguró que, independientemente de lo que dijera el director, seguía considerando innecesaria tal invasión de la privacidad, y creía que no era necesario contar con seguridad los fines de semana. El guardia preguntó qué pasaría si algo malo le sucediera a Seo Kang durante el fin de semana. Preguntó si el gerente estaría dispuesto a asumir la responsabilidad. El tipo permaneció en silencio. Aunque estaba insatisfecho, pensó que era su forma de decirle que no se metiera en los asuntos de seguridad. Han Sang continuó su discurso, que además de las situaciones especiales, esto también aplicaba a los momentos en que una estrella de cine pudiera necesitarlo. Le aseguró al gerente que no tenía de qué preocuparse. Se giró hacia Seo Kang y le dijo que si la actriz sentía que lo necesitaba, podía llamarlo cuando quisiera. Nuestra heroína estaba sentada en el sofá, mirando algo en su teléfono. Se preguntaba cómo había podido sobrevivir sin novio. Desde hacía varios días la rutina se repetía, no pudiendo dormir bien por las pesadillas. La niña recordó haberle preguntado al guardia Han San si se conocían, y él recordó haber visto a la actriz en televisión. Y entonces So Kang se preguntó si todo era solo una ilusión suya. Leyó noticias en las redes sociales y miró fotos suyas. Me llamó la atención la foto, y se preguntó cuántos años tenía. Tras mirarla un poco más, decidió irse a dormir. Nuestra heroína se envolvió en una manta, dio vueltas en la cama, pero el sueño no la cogía, y por fin se levantó de la cama. La chica decidió que era mejor que se hubiera reanudado el trabajo, así que Kang salió por la puerta, con tacones altos y bolso de hombro. El coche ya la estaba esperando. El propio Young miró por encima del hombro y le deseó alegremente buenos días a la actriz. El guardia se mostró más reservado. Le preguntó si había dormido bien. El rostro de la actriz reflejaba indignación. Sus sentimientos eran contradictorios. Después de todo, Han San no estaba, y la sensación de que faltaba algo muy necesario no lo abandonó hasta el final. Necesitaba animarse urgentemente, así que Kang decidió que el café era lo mejor para solucionarlo. Sugirió ir a la cafetería más cercana a tomar un americano. Sin embargo, el guardia de seguridad insistió para que Sam Jong les trajera café a todos. Aceptó enseguida. Los pensamientos de la chica eran muy contradictorios. Pensó que el joven persistente estaba invadiendo su espacio personal. La actriz dudaba de cómo su amiga y vecina podían hacerse amigas tan rápido. Todo debía pensarse con detenimiento. ¿Y si el jefe Han había influenciado de alguna manera al gerente? Sin embargo, Sam disipó rápidamente sus dudas. Le contó sobre su reunión de la noche anterior. El guardia y el gerente decidieron llevarse bien, porque eran un solo equipo.
Y resultó que el jefe sobornó un poco al gerente. Simplemente le dio un paquete de carne marmolada. El gerente también pensó que como él y San tenían la misma edad y les gustaba la misma chica, podrían ser amigos. El chico recordó que su amigo no había comido desde ayer. Así que se ofreció a comprarle un sándwich, pero apareció. Dijo que prefería algo inusual, específico, lo cual sorprendió mucho tanto a la chica como a su amiga. Intentó averiguar qué tipo de plato era. Incluso quiso cocinar una exquisitez porque cocinaba muy bien. Pero él permaneció en un misterioso silencio. Y en algún momento, la niña pensó que su plato favorito estaba relacionado de alguna manera con sus sueños. El vecino no apareció en varios días. Así que Kang estaba muy preocupada. Daba vueltas en la cama mientras dormía y por supuesto tenía pesadillas. Una mañana, el hombre guapo finalmente apareció. Y le hizo una pregunta muy extraña, sobre el incidente que causó las pesadillas. A la actriz se le llenaron los ojos de lágrimas. En voz muy baja aconsejó preguntarle todo al director. Pero el guardia insistió por su cuenta. Porque esos sucesos podrían aclarar muchas cosas y ayudarle en su trabajo. La niña intentó recobrar el sentido. Apretó las manos con fuerza y decidió contarlo todo. Toda la verdad. Era un día cualquiera. La estrella de cine regresaba de una fiesta acompañado de su representante. Pero se bajó del coche brevemente. Y en ese momento, todo sucedió. Como en una película de terror. El delincuente se subió al coche y huyó de repente. Fue un secuestro. El coche iba a una velocidad tremenda. Pero la niña estaba aterrorizada no solo por eso. Algo terrible venía del secuestrador. ¿Qué pasó después? Estaba más allá de los límites del miedo. Los acontecimientos se sucedían como fotogramas de una película. Aquí el coche se estrella contra un poste. Aquí el conductor se sienta a su lado. Aquí unas manos ásperas ya están sobre su delgado cuello. El criminal estranguló a su víctima y al mismo tiempo le rozó el cabello con los labios. Y con una voz siniestra le exigió que lo tratara. «Déjame disfrutar de su sabor», dijo palabras extrañas sobre el aroma insoportablemente delicioso. El aroma de su cuerpo o alma. Este horror continuó hasta que la policía se lo llevó. Pensaron que se trataba de una agresión sexual, y solo So Kang estaba seguro de que era algo más. Algo ajeno al cuerpo físico. La memoria revivió esos sucesos y el horror que asaltaba cada noche en sueños. El guardaespaldas guardó silencio todo el tiempo. Solo al final, pensativo, repitió las palabras sobre el delicioso aroma de la belleza. Pero entonces terminó la conversación abruptamente. Estaba seguro de que su protegido necesitaba descansar y dormir bien. Para calmarla, se ofreció a tomar la mano de la niña. Tras dudarlo un momento, la débil niña accedió. El tipo le pidió a la actriz que al menos fingiera creer y lo intentara. Dijo que ni la gente ni los fantasmas la atraparían. Algo agradable estaba sucediendo. Tan agradable que al despertar sus ojos seguían cerrados. Seo Kang ni siquiera podía creer que se hubiera quedado dormida después de todo lo ocurrido ayer. Y no había soñado nada, ni siquiera sus pesadillas habituales. Y esto después de aquella conversación con el guardia. Después de todo lo que tuvo que revivir en sus recuerdos. Pero la pesadilla parecía haber desaparecido. Evaporada. Como si nunca hubiera existido. La niña sintió los restos del calor que la envolvía por la noche. La calentaba como una manta esponjosa. Un ligero roce la sacó de sus gratos recuerdos. Era Han-san, preguntándole si su protegida había descansado bien. Después de todo, intentaba despertarla. La miró varias veces. Su mirada era muy dulce. Pero había algo más, además de simple cortesía, como si preguntara por sueños. De repente la pesadilla regresó. Y volvió a tocarle el hombro con la mano. Por un instante la chica cerró los ojos y de repente sintió como si la electricidad le atravesara todo el cuerpo. Su sueño. Este joven estaba en él. Él fue quien la protegió y defendió del monstruo. Y el monstruo desapareció en algún lugar. Probablemente su salvador lo ahuyentó. Pero su pupilo quería obtener respuestas a todas sus preguntas a la vez. Era muy importante saber a dónde había ido el monstruo de su pesadilla. El joven guardó silencio un buen rato, pero finalmente habló. Su decisión fue contar toda la verdad. Dijo que se comió su sueño y que estaba delicioso. Han-sang sugirió recordar exactamente lo que dijo el hombre aterrador de la pesadilla. Ese hombre la comparó con un plato exótico, que uno realmente quiere probar, y su aroma era tan tentador como una droga. Era imposible simplemente mirar semejante exquisitez.
El monstruo quería disfrutar de esta droga hasta la última gota. Y este plato tentador era ella misma. El monstruo quería quitarle la vida, tragárselo todo sin dejar rastro. Era un espíritu de rango inferior. Estas criaturas no conocen la piedad. Están dispuestas a romper la prohibición y matar, pero para saciar su hambre. La niña apenas podía respirar del miedo. Su cuerpo temblaba de frío. Todo lo que oía no podía ser cierto. Sería mejor para la víctima de pesadillas no saber nada de esto. El joven estaba muy alarmado por la reacción de su protegido, pero la niña estaba ansiosa por aprender todo sobre sus pesadillas. Era insoportable vivir sin dormir ni descansar bien. Pero la respuesta la desconcertó aún más. Seo Kang sabía que el héroe del sueño podría estar ocultando algo. Podría estar fingiendo y no ser humano en absoluto. Han Sang seguía siendo un misterio para la belleza. Parecía que no le tenía miedo en absoluto, y podía revelar quién era en realidad. La bella quiso apartar juguetonamente a su salvador, pero él le interceptó la mano con suavidad. Para él todo esto no era nada fácil. Todo era muy serio. El guardaespaldas solo tenía miedo de una cosa. ¿Y si no puede protegerla en esa situación tan especial? Simplemente no podrá acudir en su ayuda a tiempo, o la chica no podrá llamarlo. Y a su alrededor reinaba el bullicio habitual de la ciudad. La metrópolis vivía su propia vida. La industria cinematográfica no se detenía. Y Sokka necesitaba resolver los problemas cotidianos. La actriz decidió terminar con los asuntos acumulados. Tenía varias reuniones por delante. También necesitaba pensar en un pequeño cambio de imagen. Acompañada por su guardaespaldas, salió del apartamento. En el pasillo se encontraron con la directora. Estaba muy animada y contenta con la agradable reunión. Después de todo, todavía estaba preocupado por la actriz después de ese terrible incidente. La mirada de la mujer se fijó de inmediato en un joven muy guapo junto a Sokang. Le sorprendió mucho que fuera el guardaespaldas de la estrella. De repente, de la nada, apareció junto a ellos una chica muy modesta y guapa. El director la presentó como la nueva peluquera de Ji Eun. Ella le aconsejó a la actriz que probara ahora mismo un procedimiento de masaje de cabeza, porque este maestro tenía manos de oro. Algo alertó al guardia y no pudo entender exactamente qué era lo que no le gustaba. El aire parecía estar lleno de peligro, pero no podía entender qué lo hacía receloso. El salón de belleza olía a hierbas y perfumes caros. La tenue luz del crepúsculo permitía que la vista descansara de la intensa luz. Sonaba música muy relajante. Las manos de la maestra eran verdaderamente mágicas. Cubrió los ojos de la niña con una toalla tibia y empezó a masajearse la cabeza con movimientos suaves. Los párpados de la niña se volvieron muy pesados. En algún momento, Sokang sintió que la realidad se evaporaba y ella caía en un dulce sueño. Pero de repente, como si dedos al rojo vivo le tocaran la cabeza, el dolor se volvió insoportable. Y de nuevo, ese miedo pegajoso se apoderó de su alma como unas tenazas. La pesadilla que quería devorar su cuerpo y alma regresó. Una voz siniestra susurró un olor tan dulce. Su olor. La niña se atragantó del horror, como si alguien le tapara la boca con la mano. Parecía que se había agotado el oxígeno de la habitación. El miedo le impedía concentrarse, como si fragmentos ardientes se le hubieran clavado en la cabeza y le hubieran causado dolor físico, y no tuviera fuerzas para resistir. De repente una voz muy familiar la llamó. Una voz muy suave. La llamó a través de un denso velo de miedo, y pareció emerger por un instante de aquella oscuridad. Sin embargo, el monstruo no la soltó. Sus dedos la apretaron con fuerza. El monstruo hizo que su víctima gritara una y otra vez, para disfrutar aún más de su dulzura. Pero esa voz, tan familiar, me pidió que fingiera que todo estaba bien, y se le hizo más fácil respirar, y el miedo se alejó un poco. Había oído esa voz antes. La memoria revivió de inmediato una imagen del pasado reciente. Fue un día muy tenso. Se planearon varias reuniones con colegas de la industria cinematográfica, una sesión de fotos y un encuentro con fans. Al anochecer, la actriz apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Los tacones altos le hacían sentir las piernas como si estuvieran llenas de plomo. Necesitaba descansar urgentemente y recuperar fuerzas. Y solo un deseo me vino a la mente: dormir. El guardia la acompañó hasta el apartamento. En el ascensor, la chica le preguntó si estaría disponible para ayudarla a cualquier hora del día o de la noche, pero no sabía cómo llamarlo, cómo hacerlo. El guardaespaldas pareció leerle el pensamiento, y le dijo que solo necesitaba decir su nombre: Han San.
Él escuchará este llamado de inmediato, y no tendrá más remedio que presentarse en ese preciso momento. Para salvar. Hoy el ascensor también subió al piso 27 del ático de lujo. Las palabras de que él vendría al rescate no abandonaron la mente de So Kang en cuanto pronunció el nombre del Salvador. Guardaron silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, la chica susurró algo de repente. El guardaespaldas no entendió sus palabras al instante. Lo necesitaba muchísimo, y no importaba si era humano o no. La bella anhelaba desesperadamente su ayuda. Le pidió que no la dejara ir. Era imposible saber por el rostro del hombre si comprendía los sentimientos de su protegido. Su espalda recta y su rostro imperturbable solo denotaban simple cortesía. El guardia le deseó buenas noches con voz tranquila y cerró la puerta de su apartamento. Seo Kang no sabía qué pensar. La actriz temía que su salvador solo se riera de sus palabras, de que la chica dudara de su humanidad. Pero la verdad no podía ocultarse. Por mucho que lo intentara, siempre salía a la luz. La verdad sobre su esencia, y sobre la complicada relación del guardia con ella. La chica tomó el teléfono y decidió investigar toda la información sobre las pesadillas, sobre los miedos y horrores que experimentan las personas al tener pesadillas. Internet le proporcionó una lista enorme de sitios web. Así que Kang empezó a leer con entusiasmo. Resultó que había monstruos en el sutil mundo de los sueños. Se alimentaban de los miedos de la gente. Los horrores y las pesadillas los atraían como un imán. Estas criaturas no conocían la piedad. Se alimentaban de las pesadillas de la gente y siempre tenían hambre. Y este hambre era primordial. Nadie que tuviera pesadillas podría escapar del abrazo tenaz y helado del horror. Sin embargo, había otras entidades allí. Se llamaban celestiales. Eran seres brillantes. Ayudaban a la gente a vivir. Controlaban sus sueños. Estos eran los mensajeros de Dios. Los seres celestiales encontraron la energía de la luz y se sintieron atraídos por ella. Eran responsables del nacimiento y la muerte de las personas, de sus emociones a lo largo de sus vidas. Controlaban sus sueños. Todas estas entidades vivían en sueños humanos. Luchaban por su existencia en el éter sutil del alma humana. Pero algunos querían devorar las emociones de la gente. Los sentimientos más dulces eran el miedo y el horror. Por los sueños más deliciosos podían matar a una persona. Otros están hechos para ayudar, para infundir esperanza y alegrar los sueños, como dos polos opuestos, como el blanco y el negro, como la vida y la muerte mismas. Tal conocimiento agotó a la chica. Literalmente se sumergió en un baño caliente, completamente agotada, para relajar su cuerpo y calmar su mente tensa. Pero en su cabeza, los pensamientos seguían interrumpiéndose. Solo quería vivir sin pesadillas. En esta serie de pesadillas, 20 años desde aquel terrible momento. Y también lo recordó en aquel entonces. 20 años atrás, Han-san apareció en su primer sueño. Ahora estaba segura. Entonces el fantasma, como su guardaespaldas, le pidió que resistiera 20 años, que no muriera, y que lo esperara de nuevo. Y ahora lo encontraba, después de tantos años, cuando no había un solo día sin un sueño y un descanso tranquilos. La niña decidió leer más información sobre este misterioso mundo sutil para comprobar algunos datos. Pero el teléfono mostraba una pantalla completamente en blanco. Todo lo que había visto antes había desaparecido. Dudaba que fuera solo una coincidencia. De repente una idea la asaltó y la dejó sin aliento. ¿De qué lado estaría Han-san? Al fin y al cabo no sabía nada de él, de su alma. En esa primera pesadilla, se vio en ese coche. Oyó su propio grito desesperado de auxilio. Y entonces vi a dos desconocidos. Se parecían mucho. Uno la agarró del pelo. Sus manos se dirigían hacia el cuello de su víctima. Y esa voz escalofriante. Quería matar a la chica. Otra se inclinó hacia el pasajero que gritaba desesperadamente. Vio unos ojos que parecían brillar rojos desde dentro. Quería que esos dos desaparecieran. Claramente la querían muerta. Era como si lo estuvieran disfrutando. Entonces Kang pidió ayuda desesperadamente, llamando a cualquiera que pudiera proteger a la pobre niña. De repente el segundo hombre se alejó de ella. Fue como si viera desde fuera sus ojos asustados, su rostro desgarrado por el horror. Por un instante se quedó paralizado. Solo pasó un instante, pero por alguna razón sus planes cambiaron. Y con una voz ronca e inhumana, este hombre dijo algo al villano que la había agarrado. Solo escuchó unas palabras. Él le ordenó al otro que se fuera, que soltara a su víctima, y también que tenía que matarla.
Lo necesitaba. La chica exhausta parecía caer en un pozo sin fondo. Seguía gritando, y entonces abrió los ojos y resultó que solo había sido un sueño. Una pesadilla. Su pesadilla. Pero sus labios seguían pidiendo ayuda. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Y entonces recordó que tenía que llamar a su guardia. Decir su nombre. Seo Kang susurró el nombre. Han Sang. Y luego más fuerte. Llamó una y otra vez. Gritó desesperada. Repitió su nombre una y otra vez. Y de repente, a través de un velo de lágrimas, lo vio. Estaba inclinado sobre ella. Y solo pudo preguntarle por qué había llegado tan tarde. El tiempo pareció detenerse. En cuanto Han Sang entró en la habitación, todo a su alrededor se congeló. Como si 1000 diminutos fragmentos flotaran en el aire. El tiempo se congeló. Sin embargo, Seo Kang no pareció darse cuenta. Estaba mirando al joven. No podía apartar la vista de su silueta. Solo había una pregunta silenciosa en sus ojos. Se preguntaba por qué había estado ausente tanto tiempo. Ya quería preguntárselo, pero él dio un paso corto hacia ella. La abrazó tan fuerte como si no se hubieran visto en siglos. Unos minutos después, sus miradas se cruzaron. Le pareció que su mirada la había penetrado hasta el alma. El joven le susurró que solo había sido un sueño. Le preguntó cuánto tiempo llevaba llorando. Han Sang le aseguró que una vez que despertara, todo sería como antes. Seo Kang seguía dormido, pero no podía ser. Era como si todo fuera real. El joven le sonrió con su sonrisa más encantadora. Parecía muy feliz por lo sucedido. Después de todo, si esta vez pudo llamarlo mientras dormía, entonces podría hacerlo de nuevo. La niña no podía creerlo. No entendía cómo había logrado escapar de esta pesadilla. Y el miedo se disipó solo porque apareció su salvador. De nuevo sintió unas ganas insoportables de dormir, pero sin pesadillas, y le pidió al joven que se quedara hasta la mañana. Sin embargo, el guardaespaldas empezó a negarse. Al fin y al cabo, si se quedaba, tendría que demostrar quién era realmente. Pero a la chica exhausta ya no le importaba. No le tenía miedo. Recordaba las palabras pronunciadas en aquella pesadilla. Ella sabía que lo peor no había sucedido solo por su culpa. Sin embargo, él acudió a ese sueño para saciarse, para devorar su pesadilla. Pero Seo Kang ya se había resignado. Dejó que el fantasma se comiera todos sus sueños, todas sus pesadillas. Y ni siquiera importaba si era humano o no. Su mirada era similar a la del sueño, pero sus ojos no brillaban con esa terrible luz roja. El joven guardó silencio un largo rato. Finalmente dio su respuesta. Dijo que habría que llegar a un acuerdo. En este acuerdo cada parte obtendría su beneficio. La niña pensó que era muy sencillo. Comerse todas sus pesadillas, y así se libraría de ellas para siempre. Pero el joven solo sonrió con amargura. La víctima podía empezar a implorar clemencia, y entonces ya no podía parar y devoraba ese manjar hasta el final. La bella quedó impactada por estas palabras. Ni siquiera podía imaginar que fuera tan difícil para él. Solo se preguntaba quién podría ser, y entonces Han Sang decidió contarlo todo sobre sí mismo, sobre su personalidad y sobre su esencia. A quienes lo conocían los llamaban íncubos, aquellos que se alimentan de los miedos de la gente. A la gente le gusta esta chica. Los íncubos son fieles a sus instintos. Siempre quieren estar saciados. El hambre los atormenta constantemente. No son muy buenos para contenerse. Así que Kang no podía creer sus palabras. Después de todo, el chico la había protegido. Incluso en el primer sueño, en esa pesadilla. El joven sonrió con amargura. Dijo que la protegía solo para salvarle la vida. Después de todo, si el hambre prevalecía, él podría perder la cabeza. Quiere matarla, devorarla por completo, alma y cuerpo. Y entonces será el fin de todo. El mundo entero se derrumbará, su mundo oscuro, y el mundo de ella, en el que hay vida. Entonces que todo siga como está. Ella vivirá como antes y él la protegerá, tanto en sueños como en la vida real. Pero Seo Kang no estaba de acuerdo. Después de todo, solo alguien con verdaderos sentimientos puede hablar de moderación. La niña pensó por un segundo. Y de repente, como una descarga eléctrica, un pensamiento la atravesó. El guardaespaldas nunca había experimentado sentimientos tan fuertes. No los conocía. Esa era su fortaleza y su debilidad. Pero su mayor deseo era librarse de sus pesadillas. Ese era el único pensamiento con el que la niña vivía todo este tiempo. Y solo Han Sang podía ayudarla con esto. Era solo un deseo, pero su deseo era diferente.
no entrar en estos sueños, deshacerse de sí mismo. Todo era contradictorio. La niña incluso pensó en suicidarse. Al fin y al cabo no tenía sentido seguir viviendo. Pero había otro miedo, que sin ella nada cambiaría. Al fin y al cabo había gente cuyas pesadillas eran más sabrosas. La silueta de un hombre con capa se recortaba contra la pálida luna. Parecía que descendía volando. Nuestra heroína voló por las calles de la ciudad, cayendo hacia atrás. Parecía que todo su cuerpo se rompía. Y entonces olió el viento. Todo estaba en su sueño. Sun Sokang se encontró en los brazos del chico. La atrapó en el aire, y ahora la abrazaba con fuerza. Han San se sorprendió de que la niña ni siquiera tuviera miedo. Le preguntó si realmente tenía varias vidas. Le preguntó a la chica si ahora quería cumplir su petición. Ella lo confirmó brevemente. El niño dijo que si Sokang lo hacía así recordaría que había sido un éxito. Admitió que quizá él mismo lo deseaba. Y ahora la chica no podía vivir sin él. Le recordó que no era humano. Han San lo entendió todo. Y dijo que esta era la primera y la última vez que la manipulación funcionaba. El tipo estaba esperando esto. Y si la niña moría, todo lo que soñaba se convertiría en espuma de mar. Por lo tanto, él tenía que vivir. Así que Kang le preguntó por qué no había venido antes. Pensó que incluso ahora parecía que la sed y el hambre intensas podrían obligarlo a tragarse a la niña por completo. Respondió que estaba ocupado. Por otro lado, quería alargar el momento. Había mucha gente rondando a la actriz, así que tuvo que atraparlos uno por uno. Le preguntó por qué lloraba otra vez. Las lágrimas corrían por las mejillas de la actriz. Intentaba disculparse. Han San lamió la mejilla y el ojo de la chica. Dijo que estaba realmente deliciosa. Nuestra heroína preguntó si el joven había venido a comerse su sueño. Le pidió que se los comiera enteros, sin dejar rastro, para no volver a enfrentarse a ese horror. Han San pensó que para cumplir su exigencia de comerse todos los sueños, él tendría que venir todas las noches. Y eso era difícil. El joven se apretó contra su hombro. La actriz lo llamó por su nombre. Él respondió. Seo Kang le preguntó si quería probarlo ahora. Después de todo, quería comerse sus sueños, y ella lo instó a que lo probara de nuevo. El tipo pensó que era como un ciervo valiente diciéndole al león: «Atrápame». Se preguntó si eso era demasiado descarado. Supuso que, tras 20 años de experiencia con pesadillas, la niña había cobrado valor. No era sorprendente, ya que se tomaba la vida tan a la ligera. Pensó que la niña ya no tenía nada que temer. Así que Kang le preguntó si podía dormir tranquila. Le pidió que escuchara atentamente y le prometió explicarle. Así que Kang solo tuvo que tocarlo mientras dormía. Esto sorprendió a la actriz e incluso la avergonzó un poco. Han Sang dijo que era posible hacerlo con cualquier parte del cuerpo. Era una forma de que la niña pudiera dormir sin pesadillas, y él se sintiera saciado. Así que Kang concluyó que él estaba allí cuando ella dormía, y que hubo contacto físico en ese momento. Se preguntó qué habría tocado. El joven le pidió que no se preocupara. Al fin y al cabo, hoy dormirían tomados de la mano. La actriz se sorprendió de que Han San pudiera leerle el pensamiento. Dijo que al principio era posible sujetarla con el meñique, y le ofreció el dedo para que se lo dijera. Nuestra heroína extendió la mano con cuidado. Han San le pidió que le creyera. La chica estaba acostada en la cama. El moreno estaba sentado a su lado, sujetándole el dedo. Así que Kang se quejó de que no podía dormirse bajo su mirada. El joven respondió que valía la pena acostumbrarse, ya que algo así ocurría todos los días. Sus dedos estaban entrelazados. Nuestra heroína abrió el ojo. Dijo que su mano estaba demasiado caliente. Había tenido frío antes. Han Sang le aseguró que era porque le alegraba la idea de comer. La chica cerró los ojos y le deseó buen provecho. El chico siempre llegaba a sus sueños al final, cuando las pesadillas ya estaban llegando al límite. Era demasiado tarde, y estos segundos bastaron para saciarme, para saborear un sabor tan exquisito, y esto bastó para saciarme. Pero esta noche fue diferente. Tenías que estar ahí desde el principio, desde el momento en que ella cruzó al mundo de los sueños. El joven sintió emoción y alegría a la vez. Eran sentimientos muy fuertes, emociones nuevas. Sin embargo, la ansiedad no desapareció. Después de todo, podría perder la cabeza, no detenerse a tiempo, y matarla accidentalmente. La niña parecía haberse quedado dormida. Su hermoso rostro estaba tan tranquilo. Parecía como si una especie de resplandor emanara de todo su cuerpo. Por fin parecía una persona viva, una chica hermosa,
no una figura de cera sin alma. El chico le rozó la mano suavemente con la punta del dedo. Y de inmediato, como si una ola cálida lo inundara, parecía que comenzaba a penetrar en el mundo de sus sueños, en el mundo de sus pensamientos de ansiedad y suicidio, de todas las maneras posibles. Parecía que había decidido amenazarlo con su vida. Esta ansiedad era tan dulce. Las personas tienen muchas emociones vivas, y el miedo es una de ellas. De repente su delgada mano tembló. Su rostro se deformó. Una pesadilla se apoderó de su sueño. La hizo dar vueltas y gritar. Estaba más allá de sus fuerzas. Era imposible contenerse. ¡Qué dulces sueños! Pero esta alma pura es 100 veces más dulce. Los instintos primordiales del íncubo estaban a flor de piel. Eran sentimientos de seres inferiores. Prevalecían sobre todos los demás sentimientos y sobre la razón. De repente algo sucedió. Se encontró en el suelo junto a la cama. La conexión invisible se rompió. Los pensamientos oscuros se retiraron. Pero el deseo desesperado de dormir seguía ahí. Y era tan difícil renunciar a él. Casi imposible. En cierto momento, incluso sintió el sabor, su sueño en sus labios. De repente, los ojos de la bella se abrieron. El mundo de los sueños dio paso a la realidad. Ya no era un sueño. La niña no podía creer que el miedo eterno no se hubiera colado en el sueño. Al fin y al cabo, los monstruos siempre la habían perseguido. Estaban cerca. San no estaba. Había una almohada en el suelo junto a la cama. Quizás huyó. No pudo controlarse. La mañana era hermosa. El sol brillaba con fuerza. Kang había dormido bien y estaba descansado. El ánimo para el nuevo día de trabajo era excelente. Había muchas cosas planeadas para hoy. Había una reunión con el guionista. El gerente y el guardia de seguridad ya estaban esperando abajo. Opa notó el cambio en ella al instante. Era raro encontrar tan buen humor. La sonrisa no abandonó sus labios. Seo Kang saludó a su amiga. El guardia también recibió un saludo. La niña explicó que ella y San se habían hecho amigos. Nada raro. Al fin y al cabo, todos tenían la misma edad. El guardaespaldas parecía sombrío. Parecía que no había dormido lo suficiente. Han Sang explicó a regañadientes que había comido demasiado la noche anterior. Estaba muy rico. Eso fue lo que pasó. Elegir el guión adecuado requirió mucho esfuerzo. De las diversas opciones se aprobó la mejor. El día de mañana también prometía ser difícil. El plan era grabar un anuncio en el ring. Necesitaba descansar bien. Y dormir un poco. Al fin y al cabo, la fatiga se nota en las fotografías. El guardia la acompañó hasta su apartamento. La actriz le agradeció de todo corazón el buen trabajo y por ayudarla a dormir. Pero ella desconocía el valor de sus sueños. Al fin y al cabo, solo era humana. Pero sabía con certeza que sin él no podría sobrevivir. Este joven era especial. Pero cuánto temía que apareciera alguien, con sueños aún más terribles, que luego simplemente se marchara sin mirar atrás. Pero esta noche la niña esperaba recibir una ayuda muy necesaria. Seo Kang estaba sentada a la mesa. Estaba cenando. Tenía frente a ella una bebida y la comida que había pedido. La actriz se horrorizó de lo ricas que estaban las castañas. El contenedor de comida ya estaba vacío. La chica decidió cerrar la aplicación de entregas. Ya eran las 10 de la noche. Antes nuestra heroína le pidió a Han Sang que la cuidara. Y le pidió al chico que viniera en 2 horas. Él lo prometió. Y Seo Kang decidió leer el guión antes de venir. La ciudad estaba iluminada por una luna pálida. Han Sang decidió que 2 horas le bastarían para dormir lo suficiente como para saciar su hambre. Todos teníamos sueños. Y por la noche la ciudad se llenaba de pesadillas. Pero no era fácil encontrar una que le sirviera de tentempié. Sobre todo uno como el de Seo Kang, que había madurado con el tiempo. Pero no podía pasar tanta hambre como ayer. Han Sang cerró los ojos. Escuchó sus sentimientos. Contó el aura de su entorno inmediato. Entonces oyó una orden de marcharse. Un hombre cercano estaba teniendo una pesadilla. Y el chico decidió que esto le vendría bien. Era mejor saciar su sed y solo entonces dormir, Seo Kang. Nuestra heroína se estiró dulcemente. Quería dormir. Incluso leyó rápidamente el guión. Decidí averiguar qué hora era. Parecía que Han Sang volvería pronto. De repente recordé el consejo de llamarlo en cualquier momento que lo necesitara. Resultó que solo necesitaba gritar. Pero Seo Kang no quería parecer loca. Así que decidió llamar. Y empezó a buscar el número de Han Sang en la agenda de su dispositivo. Pero la chica no tuvo tiempo de hacer una llamada. La puerta de su apartamento se abrió.
Esto causó alegría. Pero al ver al hombre en el umbral, su rostro cambió de inmediato. Estaba vestido para dar un paseo. Así que le preguntó a dónde había ido. Podría haber dicho directamente que había ido de casa, y que no había garantía de que la hubiera dejado con vida, pues había llegado con el estómago vacío. Por eso se llevó un bocadillo de camino. Han-san sabía perfectamente que si hubiera dicho eso, la chica probablemente se asustaría. Por eso dijo que había comido algo ligero de camino para abrir el apetito. Al entrar, se puso unas pantuflas suaves. La actriz concluyó que Han-san había tenido otro sueño antes de ir a verla. Él lo confirmó. La chica le preguntó dónde lo había hecho. El joven respondió que cualquier lugar con gente serviría, porque todos tenían sueños. Nuestra heroína resumió que, al haber sido elegida entre muchas, sus sueños eran especiales. Sonrió y cerró los ojos. La morena se sorprendió de que la niña no le creyera, por más que él le dijera que por su culpa se volvía más exigente al escoger sueños para comer. Ahora el joven sabía a qué le temía So-kang. Era difícil de entender para un humano. Comprendió que la actriz estaba agradecida por comerse sus pesadillas, y quizá la niña lo percibía como un amigo especial. Su mirada estaba llena de esperanza. Era la misma mirada que el director Hwang le había dirigido a Seo Kang. El joven pudo notarlo a pesar de los ojos entrecerrados del jefe. Fue como ver un pato que ponía huevos de oro. Han-sang era el pato de oro para la actriz. El joven se sorprendió, e incluso le pareció gracioso que no hubiera miedo en sus ojos. Había una bebida en la mesa y le trajeron comida. Así que Kang estaba encantada. Más tarde, al subir las escaleras, dijo que por su culpa podría haber subido de peso. Han-sang le aconsejó que se fuera a la cama. Ya era tarde, y al día siguiente había rodaje. Pronto, So-kang yacía bajo la manta sosteniendo la mano del niño. Le dijo que dormiría y le deseó buenas noches. Luego, tras pensarlo, le deseó buen provecho. Algo inimaginable ocurrió al rozar sus manos. Hoy el devorador de sueños entró en el sueño de Kan. La niña estaba envuelta en algún tipo de poder. Su padre le dijo a San que le daría una pesadilla deliciosa, y su madre le pidió que cuidara de este niño. Un adolescente vestido de traje y pajarita se paró frente a la chica. Entonces vio a la actriz inconsciente en el suelo, y un hombre cercano no sabía qué hacer. Las voces le prometieron a Han-san que definitivamente volvería a encontrar a esa chica. Los acontecimientos nos llevan a la mañana siguiente. De camino al estudio para la filmación, el guardia de seguridad entró en la sala. Los empleados lo observaron desconcertados. La gente a su alrededor se sorprendió por su apariencia y asumieron que era un modelo. La gente miraba al joven. Asumían que era una celebridad o un modelo. Les sorprendieron sus proporciones, pues parecía más bien un vampiro. La chica se sentó junto a la ventana, con avidez. Con expresión indiferente observaba a Han-san. Supuso que querían adularlo. El gerente recordó de repente que el tipo lo había apaciguado con su carne, trayéndole un bocadillo de primera calidad. Seo Kang no entendía por qué la gente se comportaba así, y su amiga y el director casi adoraban a Han-san también. Preguntó por qué su amiga se había olvidado de sí misma. Después de todo, a ella también le gustaba el joven. La actriz ciertamente no podía decir que le gustaba Han-sang porque él se comía sus pesadillas. Mientras tanto, So-kang vio por la ventanilla del coche cómo el hombre cargaba con lo que ella había comprado. Y se dio cuenta de que, gracias a San, podía vivir como una persona normal. El joven entró al salón y se recostó. La actriz tomó un vaso y lo invitó a unirse. Respondió que bebería un poco de agua. Así que Kang suspiró y sonrió levemente, sugiriendo que él también había comido demasiado el día anterior. El guardaespaldas de la actriz dijo que él mismo desconocía el nivel de su apetito. El propio Jen respondió a la llamada del director. Les aseguró que acababan de llegar. Tras interrumpir la conversación telefónica, sugirió que la actriz y su guardia de seguridad entraran primero. Han-sang dijo que hoy parecía feliz. Le preguntó si le había pasado algo bueno. Ella siguió caminando y tarareando algo en voz baja. Seo Kang se volvió hacia el joven con una sonrisa. Dijo que estaba feliz por conocer pronto a alguien agradable. Han-san se sorprendió y repitió la frase de la chica. La actriz bajó las escaleras y continuó tarareando. La actriz lo miró y con una mirada pícara le dijo que el fotógrafo de la sesión de hoy era su amigo. El chico pensó que era un amigo, y mentalmente mencionó que la razón era que So-kang había dormido bien esa noche. Nuestra heroína ya se apresuraba a saludar al fotógrafo. Han-san, que la seguía con la mirada,
Se sorprendió de que la chica tuviera a alguien cercano además de Sam Jeon. El joven observó cómo So Kang casi voló hacia su coprotagonista y gritó su nombre. Era un moreno de pelo largo con gafas redondas. Saludó a la actriz con mesura. Han Sang recordó la foto en el pasillo junto a la puerta de la chica. Entonces Seo Kang supuso que le gustaba. El chico dijo que era hermosa. La actriz dijo que su amigo fotógrafo había tomado la foto. Ahora estaba claro quién era esa persona. Mientras tanto, So Kang, tras saludarla, ya conversaba animadamente con su colega. El joven le preguntó si la chica había revisado el archivo que le habían enviado antes. La actriz conversó largo rato con Iván. Su guardaespaldas estaba cerca, vigilando a la pareja. Había algo sospechoso en el fotógrafo. Las chicas se asomaron a la famosa estrella de cine. Y ambas coincidieron en que So Kang era aún más hermosa en persona. Nuestra heroína le dijo a su colega que pronto volvería con él después de cambiarse de ropa. Más tarde, apareció con su disfraz para la sesión fotográfica. Las chicas decidieron que no era la ropa la que adornaba a So Kang, sino que ella misma adornaba el vestido de la famosa marca. El propio Yeon se dirigió al guardaespaldas de la actriz y le preguntó si estaba de acuerdo con que So Kang era muy hermosa. Han Sang dio una breve respuesta afirmativa. Pero el gerente no quedó satisfecho con su cruel respuesta. Un amigo dijo que So Kang también tenía un alma hermosa. Por eso nadie la enmarcó en el cuadro. El maquillador y el diseñador de vestuario aún estaban haciendo algunos ajustes al look de la chica. Pronto se anunció el inicio del rodaje, y el equipo técnico salió apresuradamente del set. Seo Kang empezó a trabajar, posó, y el gerente Sam la admiraba en silencio. Iván tomó una serie de fotos y las visualizó en la pantalla. Luego puso la cámara sobre la mesa, se acercó a la chica, y empezó a ajustarle con cuidado algo en la ropa, en la zona del escote. Han Sang estaba indignado de poder permitirse tocarla de esa manera. Mientras tanto, el fotógrafo le quitó algo de la piel. Dijo, «¡Una pluma!», mostrando algo que tenía en las manos. La actriz comprendió por qué le picaba tanto. El gerente le dijo a Han Sang que Seo Kang era cercano a ese chico. La morena le preguntó si estaba bien que las personas cercanas se tocaran las clavículas con las manos. El propio Jen recordó cómo el guardia quería tomar la mano de la niña e inventó algunas excusas para dormir. El guardia se indignó. El pelirrojo le advirtió que no se atreviera a malcriar a So Kang y le recordó que fue mérito suyo que se hicieran amigos desde el principio. Han Sang no sabía qué hacer. Después de todo, tenía una relación con una chica a la que acudía todas las noches para dormirla. El gerente exigió una respuesta. La morena dijo que no había prometido nada que no pudiera cumplir, y añadió que no vería a So Kang como una chica, y pensó que solo veía en ella comida. Jen se indignó porque algo andaba mal con ella. El guardia le preguntó qué podía hacer ahora. Si no la consentía, sino que la miraba como a una niña, solo podría enamorarse de ella sin ser correspondido. El gerente se sorprendió de que no hicieran nada entonces. Si se les ocurrió una excusa. Un amigo le dijo una vez a So Kang que si tomas la mano de una persona fuerte, incluso los fantasmas huirán. El gerente respondió que le dijo eso a su amigo para suavizar las cosas. Han Sang pensó que había hipnotizado a todos en la empresa antes de llegar a Kang. Sam Jeon se despidió, alegando problemas de trabajo, y Kang se quedó solo. El tipo podía lograr que la gente fuera amable con él. Solo tenía que influir un poco en sus mentes, someterlos a una ligera hipnosis. Pero era imposible controlar por completo la mente de alguien. Y Sam Jen no era la excepción, aunque al principio parecía muy conveniente. ¡Qué ingenuo! Kang casi había penetrado su mente. Pero algo andaba mal, no como siempre. Incluso existía la duda de si había sucumbido a la hipnosis. El gerente parecía completamente natural, y actuó como siempre. Más tarde anunció un breve descanso del trabajo. Extraño. El fotógrafo se acercó a su novia. Se inclinó para decirle algo y con despreocupación le tocó el hombro desnudo. A Iván definitivamente le gustó hoy. Se veía maravillosa, y ella sentía lo mismo, como si un resplandor emanara de todo su cuerpo. La belleza se reflejaba en cada parte. Iván tocó suavemente el cuello y el hombro de la bella. Ajustó la posición de su cuerpo en el marco. Parecía una muestra de cariño. El guardia estaba furioso. Se preguntaba si solo la amistad los unía. Parecían muy unidos. ¿Cómo podían permitirse tal cercanía? Sam decidió observar todo lo que sucedía desde un costado por un rato. Después de todo, tenía que hacer su trabajo. Pero esa mano, la mano de Iván,
Ni siquiera tenía fuerzas para mirar en esa dirección. Tenía que hacer algo, hablar con el fotógrafo. Sin embargo, el maestro no podía creer que sus momentos de trabajo fueran como un coqueteo. Al fin y al cabo, esto forma parte del proceso creativo. Se lo contó a su guardaespaldas. La voz del joven era firme. La filmación terminó pronto. La actriz notó algunos malentendidos entre los chicos. Quería que las relaciones en el equipo fueran buenas, sin peleas ni conflictos. Intentó suavizar las cosas. Les deseó una buena noche. Encontró palabras amables para cada uno de los chicos. El trabajo había terminado. Todos volvieron a sus quehaceres. Y el guardia solía acompañar a su protegido al apartamento. Pero parece que hoy cruzó todos los límites. Confundió la amistad con la pasión. Y entonces Kang decidió decirlo todo. Que era trabajo. Y que interfirió en el proceso creativo. Y el trabajo de un guardaespaldas es solo proteger. Estaba demasiado enfadada. Y ya no quería verlo. Ni en la realidad ni en sueños. Y se lo contó con dureza. Con más rudeza que nunca. Más tarde, en su apartamento, las dudas se apoderaron de su alma. La ira dio paso a las dudas. Parecía haber sobreestimado su fuerza. Esperaba poder arreglárselas sola. Sin él, un piso más arriba, su vecino también pensaba en esa noche, en cómo se había comportado su hijo. Quizás alguien la esté influenciando. Alguien de su círculo cercano. Y entonces no podría ayudarla. Después de todo, la delicada conexión podría romperse y perder la oportunidad de alimentarse de sus pesadillas. Y eso significa que todos los esfuerzos durante estos largos 20 años fueron en vano. Después de todo, se había construido todo un sistema de conocimiento sobre So-Kan, sobre su estilo de vida, sus pensamientos y sus sueños. Y ahora era superfluo. Ahora era necesario decidir cómo predecirlo, cómo resolverlo. Una tarea difícil se avecinaba. La mejor solución era disculparse. Para empezar, esta idea se le ocurrió al joven mientras se duchaba bajo el chorro de agua tibia. En el apartamento de abajo, Sang-kan también se duchaba, como si fueran los mismos chorros de agua, y pensamientos similares, que necesitaban hacer las paces. Se reencontraron en el ascensor. Tras una pausa incómoda, el joven admitió estar muy nervioso. Por Iván, que pudiera convertirse en parte de su pesadilla. Pero a cambio solo recibió risas. Después de todo, su amistad con Iván había durado 100 años. Pero el joven aún dudaba. Al fin y al cabo, cualquiera puede cambiar en un periodo tan largo. Cambiar desde dentro. Hacer algo malo. La chica se mantuvo firme y empezó a enojarse. Después de todo, si ese hubiera sido el caso, podría haber intervenido de inmediato. Y no solo decirlo todo ahora. Las emociones la abrumaban. No quería volver a verlo. Y no le importaba que pasara hambre esa noche. La actriz confiaba en Iván. Y sabía que no podía tener pesadillas. Fue imposible dormir esa noche. Pero el sueño poco a poco empezó a vencerme. Y lo primero que pensé fue que el protector no estaba cerca. La ayudó y la obstaculizó a la vez. Pero no había nada con qué reemplazarlo. Parecía que ahora era superflua. Tenía los ojos pegados y tenía muchísimas ganas de dormir. Pero no podía dormirme. Sin él. Sin su cálida caricia. Había un silencio resonante por todas partes. Quizás ya era un sueño. Y no había nadie cerca. Los labios mismos susurraron. Han-san. Pero la respuesta fue solo silencio. Solo temía una cosa. Que su salvador pudiera estar en otro sueño. En uno más dulce. Tuve que decir su nombre una y otra vez. Casi lo grité por todo el apartamento. Primero oyó una voz. Y luego lo vio. Como un fantasma que surgió de la oscuridad. Y la asustó. Pero él podría haberla advertido. El guardaespaldas quiso responder. Ser grosero. Esta señora es capaz de volver loco a cualquiera. Pero era necesario hacer algo completamente diferente. Pedir disculpas y hacer las paces. Había una vez, cuando San oyó que a las chicas les encantaban los dulces y que se ponían de buen humor. Ahora tenía claro qué hacer. El joven subió a su piso y tocó el timbre. Llevaba una caja en las manos. De ella emanaba un delicioso aroma a pan recién horneado. Sam parecía muy culpable. Después de todo, había dado rienda suelta a sus emociones allí en el estudio. Y quería arreglarlo. La belleza estaba encantada. Al fin y al cabo, el chico fue a la panadería de la calle de al lado. Y se quedó esperando en una fila enorme. Y no se metió en los sueños de otros en busca de comida. Sentí algo extraño. Me acostumbré a vivir solo. Y ahora hay alguien a quien cuidar. Han-sang estaba muy contento. Su vecino no se enojó en absoluto.
El postre le ayudó mucho. El chocolate probablemente habría sido aún más efectivo, así que Kang estaba de muy buen humor. Y realmente no quería volver al mundo donde habitan las pesadillas. Era como si hubieran hecho un trato tácito, una relación mutuamente beneficiosa, y era la única salida. Disfrutaba del placer que el postre le causaba a la niña, y ella solo esperaba una cosa: cariño y calidez. Han-san se sentó al borde de la cama de la chica. Recordó que ella le había dicho que no viniera antes. Una neblina lila los envolvió. El joven ni siquiera podía imaginar que ver a So-Kang llamándolo desesperadamente le traería tanto placer. Tocó la mano de la mujer dormida. Sabía que la actriz no tenía otra opción, y si alguna vez aparecía podría deshacerse de ella. Para las pesadillas, los sueños no eran algo que solo pudiera describirse como delicioso. Después de todo, también vino la satisfacción de los 5 sentidos y un cambio en el cuerpo físico. Fue algo tan grande como engancharse a una aguja por primera vez y no poder parar. Esta era la pesadilla que aún no se había materializado después de 20 años. Y era justo que Han-san no quisiera compartirla con nadie. Estaba oscureciendo. El trío se preparaba para irse a casa después del trabajo. Sam-Jon sugirió asar carne en la azotea para celebrar que habían terminado temprano hoy. Seo-Kang dijo que la propuesta le parecía maravillosa, pero que ya tenía una reunión programada con Ivan. Han-sang miró a la actriz con severidad, y el gerente, con voz decepcionada, sugirió que planearan una barbacoa para otro día. La mesa del restaurante ya estaba puesta. Carne, verduras, fruta, salsa. Nuestra heroína dijo que todo tenía una pinta deliciosa. Iván sugirió volver si los platos estaban ricos. Dijo que el menú era bueno. Tras disculparse, Seo-Kang se levantó y dijo que iría al baño. Vio a su guardaespaldas cerca. Él había prometido pasar desapercibido. Han-sang estaba sentado en la barra, en un lugar destacado. Había un vaso de bebida frente a él. Sonaba música. Era sorprendente que la gente no pareciera notarlo. Nuestra heroína notó que el joven tenía una apariencia bastante llamativa, y dudaba que pudiera desempeñar la función de seguridad secreta. Seo-Kang notó que la mirada del guardia estaba fija en ella. Parecía como si el joven la estuviera juzgando. Ya de camino al baño, regañó mentalmente a Han-san por irrumpir en su habitación. Poco después, la actriz ya no lo encontró en el mismo lugar. Se preguntó dónde habría ido. Después de todo, la chica no se lo podía imaginar. Había un vaso intacto sobre la mesa en el mismo lugar. Supuso que el guardia simplemente se había ido a algún sitio por un minuto. La chica se sentó a la mesa. Iván la apresuró a comer antes de que se enfriaran los platos. Mientras la actriz comía, su amiga la observaba con admiración. Dijo que era la primera vez que veía a So-Kang comer tan bien. La actriz dijo que todo se debía a que dormía bien. Iván coincidió en que dormir era importante. Dijo que aún podía ayunar, pero que no podía dejar de dormir. La chica elogió el vino. El fotógrafo esperaba que le gustara. A la actriz le extrañó que no preguntara por Han-sang, aunque ni siquiera preguntó sobre ese incidente. Solo dijo que todo estaría bien si So-Kang estaba bien. Se sentía cómoda pasando tiempo con Iván. Nuestra heroína le preguntó a su amiga de qué quería hablar con ella. El fotógrafo respondió que quería inaugurar una pequeña exposición en invierno. Sacó una carpeta con sus propias fotos y dijo que quería fotografiar a So-Kang para esto. La chica empezó a hojear la carpeta. Le sorprendió que Iván donara todas sus ganancias a la caridad. El fotógrafo me recordó que me había pedido que lo viera en casa. Se agarró la cabeza con cansancio, así que Kang se sorprendió de que su vino fuera un soborno. Su amiga dijo que podía considerarse así. Descubrió un secreto sobre Iván, que ayudaba diligentemente y en secreto a voluntarios y organizaciones benéficas. El fotógrafo le pidió una respuesta. La chica pensó que también podría participar, y respondió que no tenía motivos para negarse. Kang le sonrió y le dijo que estaría encantada de trabajar con el señor fotógrafo. Le preguntó si estaba previsto para este año. Iván sugirió irse a casa despacio, y ya se había levantado de la mesa. Pero la chica se indignó porque, tras haber logrado su objetivo, se apresuró a irse a casa. El fotógrafo dijo que apenas había descansado la última semana. Se ofreció a llamar a un conductor para llevar a So-Kang. Nuestra heroína se negó. Dijo que la recogerían pronto. Una amiga comentó que su nuevo guardia de seguridad del rodaje anterior era bastante polifacético. Después de todo, combinaba las funciones de gerente, guardia de seguridad y conductor. Así que Kang bromeó diciendo que el director seleccionó cuidadosamente al empleado. Iván se compadeció de su colega.
asumiendo que lo estaba pasando mal. Ella se sorprendió por su perspicacia. Entonces, la actriz recibió un mensaje en su teléfono. Han-san informó que estaba cerca y le pidió que le avisara cuándo debía acercarse a la entrada del restaurante. La chica se sorprendió de que no estuviera borracho. Se desató una especie de enfrentamiento en las cercanías. La seguridad amenazó con llamar a la policía y detuvo al agresor. Este amenazó, afirmando que era una persona muy famosa. Iván le sugirió a su amigo que salieran rápido. Entonces un vaso se rompió junto a ellos. Los fragmentos volaron en todas direcciones. El fotógrafo preguntó por el estado de So-Kang. La actriz aseguró que estaba bien. Los guardias intentaron contener al vándalo. El amigo apresuraba a la chica, pero alguien los detuvo con un grito desde atrás. Preguntó groseramente a dónde iban. Los ojos abiertos de nuestra heroína reflejaban el rostro de un hombre. Extendía sus repugnantes manos con dedos torcidos. La chica se quedó paralizada de horror. Iván le pidió que lo ignorara y se fuera rápido. Y el loco ya los alcanzaba furioso. Entonces todo sucedió como en una pesadilla. Destellos de luz, gritos. Una llamada al rescate. Los rostros de la gente brillaron. Alguien cayó. Entonces alguien empujó al atacante. Y el hombre rodó por el suelo cayendo de espaldas. Desde la multitud enloquecida, el fotógrafo llamó a Kan. Los sonidos y las voces ocultaron su llamado a nuestra heroína. Entonces una imagen familiar apareció ante su rostro. Y entonces Han-san le agarró la mano con fuerza. Cuando So-Kang estuvo a su lado, parecía a punto de llorar. Tenía lágrimas en los ojos. El guardia le dijo que saliera corriendo en cuanto se abrió la puerta. En cuanto apareció el íncubo, aquella atmósfera de pesadilla desapareció. En cuanto se abrió la puerta, nuestra heroína corrió hacia la salida. Gracias a Dios, Han-san estuvo cerca todo el tiempo. La niña pareció salir de su estupor. El íncubo empujó con insistencia a la asustada actriz y ambas saltaron. Pero era imposible calmarme. La emoción me dejó sin aliento. Después de todo, Iván seguía allí, dentro. El guardia la entendió solo tras una rápida mirada. Dejando a la chica afuera, regresó corriendo. Habían pasado solo unos minutos, pero parecía una eternidad. Incluso más. Una eternidad. Destellos de luz. Una pelea. Maldiciones. Sonidos de golpes. Era imposible distinguir nada. Ni siquiera estaba claro dónde buscar al fotógrafo en la oscuridad. Y finalmente el guardia vio a Iván. Un hombre lo agarró. Era obvio que planeaba algo malo. No fue difícil darse cuenta. Después de todo, el atacante era solo un hombre. Un hombre débil y malvado. Las luces de los coches de policía hacían que todo fuera de dos colores. A veces rojo, a veces azul. La niña asustada corría por la entrada. No sabía qué pasaba. Al fin y al cabo había dos personas cercanas allí, dentro. Y ninguna había salido aún. Finalmente la puerta se abrió de golpe. Han-san guiaba al fotógrafo. Casi lo cargaba. La cabeza del hombre estaba cubierta de sangre. Y perdía el conocimiento. Iván estaba herido. La herida requería atención urgente. Quizás fuera necesario llevarlo al hospital. La chica corrió hacia su amigo. Pero él le apartó la mano. Dijo que estaba bien. Y sonrió débilmente. Desde fuera, era evidente que estos dos se querían de verdad. Parecía que no había nada especial en ello. Gente común. Son débiles. Y solo les queda compartir sus emociones y sentimientos. Han-san pensó así mientras estaba a un lado. Aunque planeaba pensarlo más tarde. Ocúpate de este tipo la próxima vez. Había gente reunida. Mirones. Transeúntes comunes. La situación les había llamado la atención. De repente uno de ellos gritó su nombre. So-Kang. También reconocieron al famoso fotógrafo. Tuvieron que irse de inmediato. De lo contrario, todo habría terminado en un escándalo. La situación podría haberse descontrolado. El guardaespaldas alejó a su grupo de miradas indiscretas. Y al marcharse, escuchó la gratitud de Iván. Porque sin esta ayuda, todo podría haber terminado mal. Más tarde, sentado en el coche, So-Kang rompió a llorar. La emoción se desbordó. Había un rostro aterrador ante mis ojos. Ese hombre, el ladrón de pesadillas, y quería acercarse a la chica. Sus movimientos lo evidenciaban, y la mirada de loco. Por eso el guardia fue a ese bar, para evitar lo que podría pasar, esa pesadilla. Pero la niña ya no tenía pesadillas. No estaba claro por qué lo vio entonces. El ladrón de pesadillas. Pero eso no fue todo. El guardaespaldas explicó que las pesadillas aparecieron en sus sueños,
Pero la chica las olvidó. Él simplemente borró los horrores de su memoria. Esos sueños tan vívidos son como una flor fragante y atraen a muchos insectos. Las peores pesadillas huelen a flor del paraíso. Y ese hombre era solo uno de una serie de cazadores de esa flor. Tales criaturas no conocen piedad. No se detendrían ante nada. Después de todo, durante 20 años, la trampa de miel de sus pesadillas se convirtió en una tentación increíble. Después de tales sucesos, un sueño lleno de pesadillas estaba garantizado. El guardia lo sabía. Por eso ofreció su ayuda. Solo tenía que llamarlo por su nombre. Pero la chica no quería soltar a su salvador. Le pidió que se quedara. Y en voz baja pronunció su nombre, Han-san. Por supuesto que el chico se quedó. Después de todo, los ojos de So-kang hablaban más fuerte que cualquier palabra. Se acercaba la noche. Y eso significaba que su miedo también se acercaba. El guardaespaldas se instaló en la sala. Desde allí se disfrutaba de una magnífica vista de todo el apartamento. Y de su dueño. Era como si lo estuviera seduciendo deliberadamente. Al menos, eso parecía desde su cómodo sofá. O bien una bata ligera apenas cubría sus esbeltas piernas. O bien oía los chorros de agua de la ducha. E imaginaba cómo corrían por su hermoso cuerpo. Finalmente la chica salió de la ducha con el pelo mojado. Era una jovencita tan frágil e indefensa. Y de nuevo esa súplica en sus ojos. De nuevo miedo. Y el miedo de quedarse sola toda la noche. El joven no podía comprender sus miedos. Después de todo, él estaba allí y no se habría equivocado. La habría protegido. Pero la niña temía que fuera imposible estar allí todo el tiempo. 24 horas al día. En algún momento aún tenías que irte. Y entonces alguien malvado esperaba el momento oportuno. Pero no recordaba sus sueños. O mejor dicho, no los recordaba en absoluto. Pensarlo le provocó un escalofrío. La ansiedad no desapareció. Ya era tarde y era hora de acostarse. El guardia recordó de repente que la chica había estado en esa reunión desafortunada y que había estado bebiendo alcohol. Pero ella aseguró que solo Iván se permitió beber esa noche. Era una pregunta muy extraña. Resulta que las pesadillas también se emborrachaban con alcohol. San se echó a reír y confirmó su suposición. Sí, las pesadillas podían emborracharse, y a algunas les encantó. Las siguientes palabras lo dejaron paralizado. La chica le pidió que bebieran alcohol juntos la próxima vez, para crear la ilusión de una vida normal. Pero era hora de dormir. La bella yacía en su cama y San le tocó la mano con un gesto familiar. Solo la punta del dedo. Su sueño de esta noche fue simplemente magnífico. Tan vívido, horrible y embriagador, como un licor que había madurado con el tiempo. Ese sabor, y un aroma que se intensificaba cada día. Su aroma. ¿Cómo descubrir quién era ese monstruo de sus sueños? Durante 20 años creó la pesadilla perfecta. Muchos quisieron robar este dulce sueño. Arriesgaron su esencia. Caminaron sobre el filo de la navaja. Pero la niña sabía que alguien siempre acudiría en su ayuda. Su salvador la salvaría del sufrimiento. Ya no podía vivir sin él. Era una adicción especial, como una droga. Su droga. Incluso 20 años atrás, esta decisión no habría cambiado. Pero para So-kang era la única salida. Han-sang era su solución, su droga. El sueño se disolvió como si nunca hubiera existido. El sol de la mañana ya brillaba con fuerza a través de la ventana. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Y de inmediato su mirada se posó en el joven. Seguía sentado junto a la cama. No se había ido. Permaneció a su lado toda la noche. No había necesidad de sufrir así. Que se acostara a su lado, que se pusiera cómodo. San solo sonrió con tristeza, porque su oferta era imposible. El toque suave fue fácil, pero estar tan cerca de ella toda la noche parecía casi imposible. De repente, So-kang recordó lo sucedido la noche anterior. Pero Iván no la había llamado. Algo podría haberle pasado. ¿Y si empeoraba? El guardia se apartó de inmediato. Sintió un escalofrío. Decidió subir a su casa. Después de todo, había estado en su apartamento toda la noche. Quería detener a Han-san, pero cambió de opinión. Solo necesitaba estar sola. Que se fuera. Su vecino se dio la vuelta. Le pidió que lo llamara si necesitaba algo. Si era difícil o si necesitaba descansar. Podría haberse quedado con ella un día o incluso 2. Dejar todos sus asuntos a un lado. Pero el director insistió en seguir trabajando. Simplemente no había tiempo para descansar. El joven se fue. Solo le tocó ligeramente el hombro a modo de despedida.
Le pidió que lo llamara en cualquier momento. Ya arriba, en su apartamento, dio rienda suelta a sus pensamientos. Pensó en la chica que vivía abajo. Al fin y al cabo, la belleza emanaba un aroma cautivador, sin mencionar sus pesadillas. Su belleza tampoco dejaba indiferente a nadie. Empezaba un nuevo día de trabajo. Y de nuevo había muchísimo trabajo por hacer. Llegaron las fotos de la sesión. Y eran excelentes. Las fotos se organizaron para que la modelo luciera de la mejor manera posible. La mano de un profesional se notó de inmediato. El maestro sabía lo que hacía. Iván otra vez. El guardaespaldas apenas pudo contener la emoción. No le gustaba el fotógrafo. Ni siquiera quería oír ese nombre. Qué opuestas eran sus actitudes hacia el fotógrafo. Qué tiernos y qué ansiosos. Hansan temía que Iván fuera la pesadilla. No importaba si era un hombre o una pesadilla. Esos pensamientos eran absolutamente repugnantes. Algo había cambiado en él. La chica lo había transformado. Por eso reaccionó así ante el fotógrafo. Ese nombre, Iván, solo evocaba odio. Algo inexplicable, pero ardiente como lluvia helada. Pero Sokang lo repetía una y otra vez. Estaba inquieta y preocupada por su amiga. Ojalá ese nombre no existiera. Era demasiado para soportarlo. La chica claramente se puso del lado del fotógrafo y lo cubrió. Ya fuera cariño, preocupación o elogio. Y no quería escuchar ningún argumento. Los argumentos no le funcionaban. El guardaespaldas redobló sus esfuerzos. Estaba claramente equivocada. Por muy amigos cercanos que fueran, solo él podía protegerla. El único que podía venir. Para ayudarla incluso en el momento más terrible. Y ella lo necesitaba más que a nada en el mundo. Pero quizás solo para saciarse. Para absorber su pesadilla. Era como si alguien oscuro en su cabeza dijera esas terribles palabras. No le dejaba pensar como una persona normal. Como si una entidad emergiera de las profundidades oscuras. En un momento dado, Sokang pensó que el guardaespaldas estaba celoso de ella. Primero de una amiga, ahora de otra. Pero la entidad no se calmó. Estar cerca de una mujer humana era muy agotador. Había que captar cada oleada de emoción. A ninguno de los dos les gustó la conversación. O mejor dicho, el malentendido que surgió. San se apresuró a terminar el diálogo. Le dijo a la chica que lo escuchara. Punto. Después de todo, al estar cerca de una persona, el incubo captó su olor. Lo sintió a nivel animal. Y en ese momento estaba solo. Siempre solo. Y era parecido al odio. Fueron momentos como estos los que demostraron claramente la diferencia entre ellos. Todo lo contrario. Ni siquiera él mismo podía comprender del todo quién era. ¿Un híbrido, un celestial, una pesadilla o un humano? ¿O quizás algo más? Estas preguntas aún no le preocupaba. Era una existencia sencilla. Todo seguía como siempre. Y solo una cosa lo hacía pensar. Era ella, Sokang. Pero una mujer humana jamás habría podido leer lo que pasaba por la mente del hombre a su lado. Solo cabía suponer que eran simples celos. Pero no fue así. La chica ni siquiera podía imaginar las capacidades de su guardaespaldas. Sobre la capacidad única de borrar sueños. Eliminar pesadillas de la memoria. Ella entendió cuál era la razón de su ansiedad. Y prometió no mencionarle más a Iván. Siempre era así con Sokang. No se podía predecir cómo reaccionaría la chica esta vez. Emociones tan opuestas, como hielo o fuego. Finalmente tocó la mano de su vecino a modo de despedida. Era hora de ir a su habitación. Su mano se calentó al instante con ese roce. El tipo también se dirigió a su apartamento. Ella lo llamó casi en un susurro. Pero él no lo oyó. O fingió oírlo. A la mañana siguiente, Han-sang la esperaba en la puerta del ascensor como siempre para acompañarla. El joven tenía las manos escondidas tras la espalda. Como si quisiera sujetarla. El toque de ayer para no perderse el espejismo. No estaba allí anoche. Sí, eso había sucedido más de una vez. ¿Pero por qué se sentía tan agudo ahora? Seo Kang sugirió subir juntos y empezó una conversación. Ese día, cuando regresó temprano por la mañana, el guardia la estaba esperando. Le rozó suavemente las yemas de los dedos con los labios y se marchó rápidamente. Fue como un beso de verdad. Pero el joven aseguró que se trataba de un saludo tradicional, común en la cultura europea. Y nada más. Después de todo, era aceptable que durmieran juntos. Y tocar sus labios con sus dedos era aún más normal. Parecía que se burlaba de Sokang, de las debilidades de su vecino. Pero no estaba de humor para divertirse. Le brillaban los ojos y le picaban las manos por golpear a ese zoquete.
El gerente Sam Jong los esperaba en el estacionamiento. Observó la tensa situación desde lejos. Los dos estaban discutiendo de nuevo. Las peleas podían derivar en simpatía. Era posible encariñarse. Al fin y al cabo, a esta pareja no le resultaba difícil llevarse bien y mantener una relación cálida. En el coche, la actriz cerró los ojos. Y los pensamientos volvieron a llenar su mente. Cómo le encantaba vivir sin pesadillas. Un mundo verdaderamente nuevo. Quería disfrutar de esta frágil paz un poco más, ignorando la realidad. Lo que una vez fue solo un sueño se convirtió gradualmente en realidad. La vida cotidiana. El guardia la miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos sobre su paz. Pero sabía algo más. Algo rondaba por allí cerca, y puede llegar en cualquier momento. Al fin y al cabo hay mucha gente pasando, y algunos son una pesadilla. La niña abrió los ojos y vio una mirada penetrante. Se asustó, pero no quería renunciar a su vida tranquila. Hace apenas unos días empezó a dormir plácidamente. Era una verdadera felicidad, y apenas empezaba ahora. El día siguiente prometía ser simplemente maravilloso. El director anunció un breve día libre. Bueno, la chica quería pasar la tarde lluviosa de hoy con su guardaespaldas. Le había ofrecido una copa juntos. Solo tenía que llamarlo. Unos pitidos cortos y contestó el teléfono. Kang oyó inmediatamente el sonido de la lluvia. Quizás el vecino había salido a disfrutar del sueño de alguien. También decidió hacerle una broma a Han-san. Fingió que el director la llamaba, pero el chico la descubrió rápidamente. Necesitaba un guardia de seguridad hoy, ahora mismo, solo por un minuto, para acompañarla a una tienda cercana. Unos minutos después, el tipo ya estaba allí. Parecía que andaba deambulando por algún lugar cercano. Quizás quería llenarse el estómago, antes de darse un festín con su pesadilla. Aunque podría haber estado buscando sueños más atractivos que los de ella. Pero sería mejor si su pesadilla siguiera siendo la única fuente de energía para dormir. No quería volver a la época en que tenía pesadillas. Nunca más.